Gracias, compañeros. El 17 de octubre el Ministerio de Hacienda informó sobre la nueva propuesta de cultura tributaria para el Plan de Consolidación Fiscal. Acá estamos con don Luis Garro, él es el gerente de impuestos de la empresa Deloitte y también fue funcionario de tributación por 10 años. ¿Considera usted que con esta iniciativa se mejorará la recaudación de impuestos y que los costarricenses se sienten motivados para pagar los impuestos? Buenas tardes. Evidentemente la cultura tributaria es un componente esencial dentro de cualquier sistema tributario y la posibilidad que ha abierto el proyecto de ley que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa pues precisamente pretende inculcar dentro del costarricense esa cultura impositiva que debe necesariamente a entender los impuestos como medios para el cumplimiento de ciertos fines públicos de la más diversa naturaleza. Es decir, efectivamente debería haber un comportamiento que sea correspondiente con esta cultura tributaria y que lleve necesariamente al cumplimiento de una mejora en la recaudación de los impuestos en Costa Rica. La disminución en la recaudación de impuestos con respecto al 2012 y a este año fue de un 0.7%. ¿Cómo visualiza el futuro en la recaudación de impuestos si se aplica esta iniciativa? Bueno, uno esperaría que precisamente a partir de esta iniciativa exista un reflejo en el aumento en la recaudación de los impuestos precisamente, o más bien que tenga explicación en que la gente entienda mejor cuál es la función que tiene en carácter de sujeto pasivo como contribuyente de los diferentes impuestos a los que se encuentra obligada. Y precisamente lo que pretenden estos sistemas educativos, porque así lo son, es explicarle a la gente y hacerle entender desde muy temprana edad, valga la pena recalcar que es desde las escuelas que se prepara a los niños como parte de esta cultura, es enseñarles desde ese momento qué son los impuestos, para qué existen y cómo se ven reflejados dentro del quehacer estatal en áreas como la salud, la educación y la cultura en general. Con más ingresos por concepto de impuestos, los programas sociales se verán beneficiados. ¿Cuál sería la importancia para que las personas entiendan el bien social que tiene el pago de los tributos? Yo creo que el beneficio es palpable en diferentes áreas precisamente del quehacer estatal. Quizás rescato un ejemplo en la parte educativa. Muchos de los que fuimos a la universidad fuimos becados precisamente con ayudas estatales para poder cursar estudios universitarios. Este es un buen ejemplo de cómo ese aumento en la recaudación pudiera contribuir en programas de naturaleza social, en este caso educativa, pero también a nivel, por ejemplo, de salud, utilizando o fortaleciendo servicios como por ejemplo los que brinda la Caja a los EBAIS, a través precisamente de más recursos que pudieran inyectar este tipo de actividades que ya se llevan a cabo, igual en áreas como por ejemplo la infraestructura vial, que es tan necesaria actualmente, que potenciaría también los temas relacionados a exportaciones en Costa Rica y pues evidentemente eso impactaría también programas de asistencia social que estén relacionados con estas áreas. Dos de las iniciativas del Ministerio de Hacienda son la creación de una página web, así como la creación de una sala de juegos en el Museo de los Niños para que ellos entiendan la función del pago de impuestos. ¿Cómo visualiza estas dos propuestas y si tendrán efecto positivo a futuro? Efectivamente, y valga la pena decir que ya el Ministerio de Hacienda ha venido haciendo una función orientada a ese tema, ¿verdad? Es decir, ya existen programas educativos que ahora se complementan con otras iniciativas como las que usted ha mencionado y que pretenden precisamente tener pues a esos niños que son los futuros profesionales de Costa Rica debidamente educados en esta cultura impositiva y que eso se redunde en beneficios para todos los costarricenses en cuanto a que puedan verse reflejados en comportamientos tributarios conforme a las normativas vigentes. Esta fue la entrevista con el gerente de impuestos de Deloitte, Luis Garro, quien nos ratificó la importancia de esta iniciativa que promueve el Ministerio de Hacienda, donde indica la inclusión de la cultura tributaria como parte de un futuro proyecto fiscal. Informó para Noticias UIA Daniela Zúñiga.